Makeicha en el tiempo. De Rachel K. Jones. Makeicha siempre ha sido capaz de doblar la cuarta dimensión, aunque nadie le cree. Ha sido soldado, sheriff, piloto, profeta, poeta, ninja, monja, conductora de trenes y directora de sinfonías, zapatera, comediante, emigrante oportunista, trovadora, reina y recepcionista. Ha disparado flechas, pistolas y cañones. Habla un dialecto etíope extinto con un acento perfecto. Conoce una receta de hidromiel que se mide en prehistóricos cuernos de uro, y con una katana, es letal. Sus saltos ocurren intermitentemente. Ella será arrancada del presente sin previo aviso, y vivirá toda una vida en el pasado. Cuando muere, regresa directamente a donde se fue, restaurada a una edad más joven. Por lo general, sucede cuando está enfrascada en una conversación con su jefe, o discutiendo con su suegra, o durante una reunión del club de lectura, justo cuando es su turno de hablar. En un momento, Makeicha está firmemente arraigada en la línea de tiempo de su nacimiento, y al siguiente, está en otra parte, en otro momento. Makeicha ha visto salir el sol sobre costas prehistóricas, donde el océano se retorcía con cosas suaves y viscosas que prometían escarabajos peloteros, Archaeopteryx y a Edgar Allan Poe. Ella ha visto la puesta de sol sobre antiquísimos imperios olvidados. Cuando Makeicha hojea un mapa de los continentes, ve una Pangea fracturada. Nunca sabe dónde saltará a continuación o cuánto tiempo se quedará, pero jamás tiene miedo. Makeicha ha estado haciendo esto toda su vida. Makeicha aprendió hace mucho tiempo a mentir sobre los saltos. Cuando tenía 9 años, intentó demostrárselo a su madre cantando en egipcio, pero su madre se rió y la envió a lavar los platos. Le fue peor cuando contradijo a sus profesores de historia. No toleraba estar sentada en la escuela, en el cuerpo de una niña y con los recuerdos de innumerables vidas, mientras en la pizarra se escribían sucesos incompletos, verdades a medias y mentiras descaradas. Irritados, los adultos realizaron una conferencia sobre su trastorno de personalidad histriónica, y ella aprendió a mantener la boca cerrada. La parte más difícil es volver. Una vez, cuando tenía 12 años, estaba encorvada en el banco de la iglesia cuando sintió el tirón del pasado. Makeicha se encontró flotando en el turbulento océano del Mediterráneo, solo para ser salvada por piratas moros que la subieron a bordo en el último momento. Al principio, los desconcertados hombres y mujeres atesoraban a su presa, como mascota y amuleto de la buena suerte. Más tarde, después de casi 10 años de constante navegación y guerras intrépidas, la nombraron capitana del barco. Makeicha se dedicó a la piratería como si fueran partituras. Podía trepar por cuerdas y beber su grog junto a los mejores marineros, e incluso después de perder un ojo en una explosión de pólvora, nunca lloró, ni deseó volver a casa. Llegó el día en que, por orden del Bajá, zarpó para interceptar a los invasores españoles en aguas otomanas. Era una noche calurosa cuando avistaron las linternas del enemigo, estremeciéndose sobre las olas. A la medianoche, la tripulación de Makeicha embistió con su barco la popa del galeón español, entre la oscuridad y la niebla. Ella dio la orden. Al abordaje, su voz profunda resonaba a través de la bruma, junto al eco de los gritos de sus piratas quienes colgaban de cuerdas sobre la franja de océano, entre los barcos. De repente fue alcanzada por una explosión, y sintió un intenso dolor en el estómago que la hizo volver a donde ella tenía 12 años, al banco de la iglesia, mientras observaba las palmas de sus manos a través de 2 ojos perfectos. Fue entonces cuando finalmente lloró, con tanta fuerza y angustia, que el reverendo detuvo su sermón para regañarla. Después de aquello, su padre la castigó durante una semana. La gente a menudo se enfada con Makeicha cuando regresa. No puede controlar su aturdimiento. La forma en que la habitación da vueltas como si estuviera borracha, y cómo durante días y semanas después, no puede volver a ser quien era, porque la verdad es que ya no es la misma.
Cada vez que regresa del pasado, lleva otra vida anidada en su interior, como el cascarón de una muñeca matrioshka. Una vez, después de la caída del Imperio Romano, se unió a un levantamiento campesino en Baviera. Y cargando rápidamente de feudo en feudo, su banda hizo retroceder a los señores de la guerra hasta las estribaciones de los Alpes. Los que sobrevivieron pidieron clemencia, le suplicaron que no arrasara sus campos, le prometieron lealtad. Como condición de la paz, Makeycha exigió a sus hijas en matrimonio para sellar la alianza política. Los reyesuelos, demasiado temerosos para expresar su resentimiento ante la reina bárbara, terminaron cediendo. Incluso asistieron a las bodas donde Makeycha, erguida con su espada atada a la cintura, tomó la mano temblorosa de cada princesa bávara en la suya. Una vez que los invitados a la boda se retiraron, Makeycha reunió a sus esposas en la sala del trono. «Por favor», les dijo, «ayúdenme. Necesito buenas mujeres en las que pueda confiar, para dirigir este reino correctamente». Con su ayuda, estableció un estado estable en esos días de guerra. Con el tiempo, todas sus esposas fueron excelentes diputadas, embajadoras, alguaciles y caballeros en su corte. Makeycha se vio especialmente rota cuando su tiempo en Bavaria se vio interrumpido por un ataque de neumonía. Muchas de sus esposas se habían convertido en queridas amigas suyas, y durante meses y meses se preguntó qué había sido de ellas y de sus hijos. Y si su feudo había durado más allá de su muerte. Quería hablar con su mejor amiga Filipa, llorar por eso, pero sus llamadas telefónicas no fueron respondidas, al igual que sus correos electrónicos. Makeycha no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo aquí, en el presente, con Filipa o con sus otros amigos. Era tan difícil recordar cuando sus semanas y meses estaban intercalados con otras vidas enteras de amigos, amantes y enemigos. El presente era una película de animación cuadro a cuadro, un libro interrumpido a mitad de página y abandonado durante años. Y cuando regresaba, siempre cargaba consigo una nueva muerte. Makeycha ya no teme a la muerte. Ha fallecido tantas veces, y siempre despierta en el presente, entera y viva como antes del salto. Ella no sabe qué pasaría si muriera en el presente. Quizás despertaría en el futuro. Ella nunca ha tratado de averiguarlo. No puede recordar su primera muerte. Probablemente murió cientos de veces en su infancia, antes de tener la edad suficiente para caminar. Sus saltos la dejaban en el desierto o en el océano la mayoría de las veces, y cuando llegaba cerca de la civilización, pocos se apiadaban de una extraña niña abandonada que no podía explicar su presencia. La madre de Makeycha a menudo bromeaba sobre su apetito, pues desde que era un bebé, comía como una persona al borde de la inanición. Su madre desconoce lo cerca que está eso, de la verdad. En estos días, Makeycha luce con orgullo sus kilos de más, sabiendo con qué frecuencia estos han sido su salvación. Cuando Filipa finalmente le devuelve las llamadas, le reclama a Makeycha por desairarla todo el año, por el cumpleaños olvidado, por su ausencia en la fiesta de inauguración. Makeycha se disculpa como siempre lo hace. Se reúnen con un café para ponerse al día, y Makeycha decide que esta vez estará presente para su amiga. Están enfrascadas en una conversación cuando ella siente el tirón, justo cuando Filipa admite que tiene miedo de lo que pueda traer el futuro. No de nuevo, piensa Makeycha, mientras parpadea bajo el sol del mediodía a la orilla de un río de aguas tranquilas. Dos toros blancos han levantado la cabeza para mirarla, mientras el agua gotea por sus quijadas. Makeycha se esfuerza por mantener fresca la conversación en su cabeza, mientras busca la forma de volver rápido a casa. Ella elige el río. Esa primera vez ha sido una difícil elección. Sumergirse, dejar que sus brazos se entreguen al agua como los molinos al viento. Dejar que la muerte tome esta vida de matrioshka, para poder regresar de nuevo al presente. Cuando vuelve a la cocina de Filipa, ya ha perdido el hilo de la conversación. Migraña, explica, tratando de borrar el recuerdo del dolor y de sus mareos, mientras Filipa le da 2 aspirinas y un poco de té de menta caliente.
Makeicha decide hacerlo mejor la próxima vez y finalmente lo hace. En su primera cita con Carl, se estranguló usando las cuerdas del laúd de un bardo hitita. El día de su boda, ella apareció en un vasto desierto que no puede ubicar, y del cual escapa arrastrándose dentro de un nido de escorpiones. Esa muerte fue dolorosa. La próxima vez que salta, 2 días después, en su luna de miel, se toma el tiempo necesario para aprender la forma correcta de abrir las muñecas con una piedra afilada. Su esposo le cree cuando dice que son migrañas. Todo eso, el silencio autoimpuesto, los suicidios, el destierro de su pasado fantástico al sótano de su cerebro, son el precio de una vida normal, de amistades, un matrimonio y un trabajo estable. A pesar de lo mundano que es, Makeicha se recuerda a sí misma que esta vida es diferente de las demás, insustituible, verdadera. Aún así, echa de menos el pasado, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Lee libros de historia, y con un marcador negro tacha las partes que le hacen gracia. Luego, con un bolígrafo rojo, escribe en los márgenes todos los nombres que puede recordar, todas las personas olvidadas que importaron tanto como George Washington y Luis XIV. Cuando Carl pregunta, ella le explica que el mundo siempre ha pertenecido a algunos más, y no solo a quienes fueron grandes reyes, presidentes y generales, pero por alguna razón, nadie escribió sobre ellos. Creo que te estás esforzando demasiado, le dice. Y ella odia su mirada condescendiente cuando levanta las manos y agrega, pero si te hace sentir feliz, sigue así. Un día, como sorpresa, su marido la llevó durante 4 horas a un museo que albergaba una exposición sobre historia medieval. Makeicha chilló y agarró el brazo de Carl cuando vio los carteles en la entrada, Baviera del siglo VIII. Después que la neumonía la arrancó de su próspero reino, ahora se enteraba que 5 años más tarde, docenas de vidas fueron sacrificadas, de sus esposas adjuntas y su partida de guerra. Pero los recuerdos aún estaban frescos. Su rostro estaba sereno mientras compraba los boletos, pero saltaba impaciente sobre las puntas de sus pies hasta que llegó al frente de la fila. Era la primera vez que encontraba alguna prueba de una vida anterior. La euforia estalló en su pecho, cuando miró dentro de vitrinas que contenían objetos familiares. Viejos y gastados pero reconocibles de todos modos, la prueba de sus largos años de guerra, sabiduría y astuto liderazgo. Observó un peine de plomo, al que le faltaban la mayoría de las cerdas, y un esmalte coloreado que se había vuelto gris a causa del tiempo. Quizá habían pertenecido a Jute, quien llevaba el pelo largo y fino, y lo recogía mientras desempeñaba sus labores como doctora. Identificó un delgado anillo de oro que le había dado a Berthe, la de ojos oscuros, en conmemoración al obtener su título de caballero. Y lo mejor de todo, una moneda de plata grabada con su propio perfil estilizado, que mostraba su nariz ancha sobresaliendo más allá de su yelmo de guerra bávaro. Había un cartel en el cristal. Makeicha lo leyó 3 veces, cada vez un poco más despacio, pensando que tal vez se había perdido algo. Pero no. Objetos altomedievales de la corte de un rey extranjero. Él reinó en Baviera durante unos 30 años. ¿Eh? ¿Cómo que él? Makeicha volvió furiosa a la entrada y exigió hablar con el gerente. Su visión se tornó de un rojo iracundo, y su mano buscó a tientas el pomo de una espada que ya no usaba. Estaba mal. Todo estaba mal, mal, mal. Sus esposas, asignadas a un marido y despojadas de su diputación. Su legado, entregado a una persona fabricada. Carl le rogó que le explicara qué era lo que estaba mal. Makeicha se dio cuenta de que estaba gritando juramentos en alemán antiguo, y fue entonces cuando sintió el familiar tirón en su ombligo, y se encontró girando hacia atrás, muy atrás, más atrás que la última vez, hasta que llegó a una playa vacía, bajo una luna brillante, lisa y sin cráteres. Su ojo experto detectó 3 formas de morir en un primer vistazo: ahogada, empalada o aplastada. Pero había que meditar sobre el peine de Jute y ese cartel. Cuando renunció a viajar en el tiempo, nunca pensó que, como consecuencia, también había entregado su legado. Makeicha le dio la espalda al océano y caminó hacia el bosque,
ocupándose de encender un fuego y armar las herramientas que necesitaría para su estadía, sin importar lo larga que fuera. Había aprendido a ser ingeniosa, a no temer los crujidos y gemidos desconocidos que brotaban de los verdes helechos de la maleza prehistórica. Puso una cascada de chispas en su leña, y fue entonces cuando Makeicha formó su plan. Se había cansado del presente, de los interminables suicidios, de la represión, la asfixia y del no tomar riesgos. Una mujer que no tiene miedo a morir puede hacer lo que quiera. Una mujer que puede soportar el hambre, el dolor y las privaciones, puede ser su propia jefa, establecer su propia agenda. Lo único que no puede hacer es hacerles recordar que lo hizo. Makeicha va a cambiar eso. No más suicidios entonces. Makeicha vuelve a abrazar los saltos. Ella es una roca arrojada a las aguas del tiempo. En la Noruega del siglo VIII, se une a una banda de mujeres vikingas. Son insensibles, pero de buen humor y se toman su rabia con calma, sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Le dan una espada más alta que ella, pero aprende a blandirla de todos modos y a cantar en voz alta al viento, cuando entierran a uno de sus muertos junto a sus riquezas, y con la espada colocada sobre el pecho. Cuando regresa al presente, Makeicha tiene trabajo que hacer. Se detiene a la mitad de una oración, gira sobre sus talones y se dirige a los libros, dejando a un compañero de trabajo, a un amigo, o a su esposo asombrado, llamándola. Ella vuelca todo en la búsqueda de su propio pasado. Uno de sus contactos le envía un correo electrónico sobre una pirata mora, una mujer, un nombre que sobresalió entre los otomanos. Fue mencionada en el texto sobre el último viaje de un monje español, describiendo la forma en que ella saltó sobre su presa como un vendaval en la noche, y como su grito de batalla le heló la sangre. La sonrisa de Makeicha se mantiene hasta la parte en la que el monje la llama prostituta. Esto sin duda sobresale como un hecho registrado por el hombre que escribe el libro. Ella está obsesionada. Makeicha casi pierde su trabajo por sus frecuentes olvidos, sus arrebatos accidentales. Su escritorio está inundado de mapas antiguos. Su bolso está repleto de documentos genealógicos. Los muros de su sala de estar están atiborrados de libros de historia desde que Carl decidió mudarse. Makeicha intenta contar las vidas apiladas dentro de ella. Hay muchas de ellas que se aglomeran para salir. Una vez, trató de calcular cuántos años había estado viva. Eran más de 1000. ¿Y esto, a quién le interesa? Makeicha estaba mal interpretada en la línea de tiempo, pero nadie la entendía del todo bien. Aquellos que encontraron el túmulo de su banda vikinga, asumieron que las espadas y armaduras ratificaban las tumbas de los hombres. Un manuscrito de sus sonetos cayó con el tiempo en el anonimato, y después de muchas copias se atribuyeron a su asistente, Giorgio. «Estás construyéndote una falsa identidad», le dice Filipa un día, desafiando las torres de libros y los rotuladores secos para llevarle sopa a Makeicha. No había mujeres negras en la antigua Atenas. No hubo ninguna en la China feudal. Tienes que enfrentarte a la realidad, amiga mía. Las hubo también, dice Makeicha con fiereza y orgullo. Sé que las hubo. Simplemente fueron borradas, olvidadas. Estoy segura de que hubo algunas excepciones, pero las mujeres simplemente no hacían el tipo de cosas que a ti te interesan. Makeicha dice, no importa todo lo que haga, si la gente se niega a creer en ello. Tras esto, sus saltos son ahora más moderados. Ella recurre a la palabra escrita para alcanzar la inmortalidad. Makeicha deja poemas de amor en los muros de las tumbas aztecas, bellos pictogramas en náhuatl cuidadosamente coloreados. Graba la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, documentando las hazañas de valerosas mujeres, cuyos nombres escribió en rojo en los márgenes de sus libros de historia. Usando pinceles de crin de caballo, registra en libros de bambú los nombres de sus amantes, con cuidadosos trazos de Hansi. Incluso estos registros que ella misma hace, no sobreviven intactos. A veces los nombres son reemplazados por otros considerados más notables, más creíbles, por los escribas que vinieron después. A veces se borran por completo. En su mayoría, los libros simplemente se desvanecen con el tiempo, se hacen polvo.
Se consuela sabiendo que no es única, que el coro de voces perdidas retumba. Ella se está desvaneciendo del presente. Se olvida de comer entre saltos, pierde peso. A veces se muere de hambre cuando aterriza en un lugar aislado. Un día, Carl la encuentra en el buzón. Perdón por aparecerme. No me has devuelto las llamadas, explica, ofreciéndole un fajo de papeles. Makeicha los acepta y examina la primera página con el sello rojo de su certificado de divorcio. Tienes que firmar aquí, dice Carl, señalando al revés de la parte inferior de la hoja. También en la página siguiente, por favor. Detecta que esas últimas palabras son expresadas con súplica. Makeicha nota sus ojos hinchados y un pelo blanco que sobresale en el nido negro de su barba. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunta ella. Ha vivido al menos 3 vidas desde que él se fue, pero no está segura. Demasiado tiempo, dice. Por favor, solo necesito tu firma para que podamos continuar. Palpa sus bolsillos y encuentra un bolígrafo rojo. Makeicha se pregunta cuántas décadas o siglos pasarán hasta que esta firma también se altere, se pierda o sea borrada a propósito, pero de todos modos la pluma toca el papel. A la mitad de su firma, pasa 26 años durmiendo bajo las estrellas con los aborígenes, y cuando regresa, el resto de su nombre se arrastra sin rumbo por la hoja. Carl no parece darse cuenta. Después de que él se va, ella escapa a la India durante toda una vida. En aquel lugar se pregunta si su viaje en el tiempo es un castigo o un purgatorio. Al volver al presente, Makeicha llora nuevamente como lo hizo cuando tenía 12 años, cuando su corazón se estaba rompiendo por sus días como pirata. Tal vez no sea el pasado lo que la está alejando, sino que el presente la está expulsando. Y tal vez finalmente haya llegado a estar de acuerdo con el sentimiento. En su sala de estar, entre las torres de oscuros libros, Makeicha ve 6 formas de morir desde donde se encuentra. Tal vez la salida sea hacia adelante. Atravesar el último cascarón de Matryoshka, como un recién nacido a la luz del día. Pero no, esta vez no. Los suicidios nunca fueron porque ella lo quisiera. Ni una sola vez. Makeicha es resiliente. Ella es ingeniosa, y ha estado doblando la 4ª dimensión toda su vida, ya sea que alguien lo reconozca o no. Una mujer que ha sido empujada durante toda su vida, eventualmente aprenderá a avanzar. Makeicha ahora se traslada hacia adelante en el aire, con dedos hábiles que han matado, salvado vidas y dominado el violonchelo, ahora atrae el futuro hacia ella. Ella no ha regresado.